Capítulo 2. Chiqui. La mujer insistió una y otra vez en entregar el petitorio en mano al virrey don Nicolás Francisco Cristóbal del Campo, marqués de Loreto, quien se escabullía en el despacho de tenue pompa real. Ella, doña María de la Ascensión Salas, hija de una de las familias fundadoras de la ciudad de Buenos Aires, estaba acompañada por un par de vecinos que reclamaban en favor de Juan Baltasar Maciel, rector del Colegio Mayor. María, una mujer bonita, de tez blanca, pelo oscuro y ojos vivísimos, cargaba una panza de varios meses, lo que no le impedía organizar un acto de rebeldía contra el virrey más conservador y ortodoxo del flamante virreinato del Río de la Plata. Luego de una larga espera, el representante de la corona española abrió la puerta y recibió a la mujer, quien entregó el documento firmado por decenas de vecinos y le anunció que iba a rezar una serie de novenas en su casa para pedir por el regreso del sacerdote al cargo que desempeñaba. El virrey la semblanteó y pudo comprobar que en los ojos color café de esa mujer se agazapaba una firme rebeldía hija de un republicanismo incipiente. Los días siguientes también fueron agitados para María, que no cejaba en su empeño de traer de vuelta a Maciel, fuera como fuese. Su casa se convirtió en un lugar de encuentro y de discusión para aquellos que intentaban resistir la restauración intelectual del marqués de Loreto. Y el sacerdote y rector del colegio era, tal vez, la primera manifestación del iluminismo liberal en esta ciudad de apenas unas 10 manzanas a la redonda. Maciel, que era uno de los impulsores del pensamiento moderno en aquella época, había sido nombrado por el virrey Juan José de Bertiz, un mandatario de cierto corte liberal y progresista. El sacerdote ofrecía las cátedras de teología y moral y practicaba un prudente eclecticismo, mezcla de férrea militancia en favor de la Iglesia, admiración al despotismo ilustrado y lealtad al rey, pero al mismo tiempo era un defensor de los L16 criollos y un entusiasta partidario del progreso económico. Lideraba un círculo intelectual caracterizado por la heterodoxia, en el que participaba María, hasta que el virrey Bertiz lo expulsó del colegio y lo condenó al destierro, en el cual moriría. Entre otras cosas era el autor de los célebres versos Canta un guaso en estilo campestre los triunfos del excelentísimo señor don Pedro de Ceballos que rezaban, aquí me pongo a cantar barra abajo de aquestas talas, barra del mayor guainá del mundo barra los triunfos y las gazañas, barra del señor de Cabezón, barra que por fuerza es camarada barra de los guapos cabezones barra que nada tienen de mandrias barra de puta, el caballero barra y bien vaya toda su alma barra que a los portugueses jaques barra azurrado la badana barra como a ovejas los ha arriado barra y repartido en las pampas barra donde con guampas y lazo barra sean de nuestra lechigada. Barra de balde eran, mis germanos, barra sus cacareos y bravatas, barras y al columbrar a Ceballos. Las actividades de protesta organizadas por María iban a continuar unas semanas más, hasta fines de mayo de ese año, 1787. Su incontenible panza de embarazada hacía fatigosa la organización de los mitines. Su fervor combativo fue amainando a medida que se avecinaba el nacimiento de su hijo. Finalmente, un frío 11 de junio, rompió bolsa y las asistentes de parto corrieron hasta su casa ubicada en el número 252 de la calle de la Merced, actualmente Juan Domingo Perón, para ayudarla en esos menesteres. Era un varón, el segundo que llegaba a poner coto a una prole formada por 3 hermanas y su hermano Luis. Su abundante cabellera morena delataba el origen portugués de su padre, don José Antonio, la pasión por los gritos aguerridos hacían inconfundible la herencia materna. Delante de su apellido se arremolinaban 3 nombres con inconfundibles ligazones proféticas que homenajeaban a 3 mártires. Manuel, era el nombre del Mesías profetizado por Isaías, es decir el nazareno que murió en la cruz, Críspulo, un mártir español venerado en el norte de España, y Bernabé, por el santoral del día 11 de junio en homenaje al padre de las primeras confederaciones de iglesias cristianas, figura en los Hechos de los Apóstoles, discípulo de San Pablo, que murió apedreado por los judíos tras un juicio sumamente irregular. Ese niño, entonces, que nacía en una habitación de una casa acomodada de la aldeana Buenos Aires se llamaba Manuel Críspulo Bernabé Dorrego, llevaba su destino en su nombre y ese día iniciaba el lento peregrinaje hacia su propio martirio. 2:17 José Antonio era el típico hombre hecho a sí mismo de la Ilustración dieciochesca. Nacido en la isla portuguesa de Barcellos y perteneciente a una familia de hidalgos pobres, su apellido original era Dorrego o de Orrego. A los 20 años, empujado por la necesidad de forjar su propia vida y su propia riqueza, emprendió viaje hacia América del Sur. Primero llegó a Río de Janeiro, luego recaló un mes en la por entonces posesión portuguesa de Colonia do Sacramento y finalmente en 1766,
10 años antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, se afincó en la pujante aldea llamada con cierta pompa Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires. Corría el mes de agosto y el gobierno era ejercido por el teniente general excelentísimo señor don Francisco de Paula Bucareli y Ursúa, y el alcalde era don Juan Lezica y Torrezuri. La ciudad-aldea resultó a ojos de José Antonio apacible y amable. Formada por 22 cuadras comunes, tenía muy pocas casas altas, bien edificadas, amobladas con exquisitas piezas de rica madera traída de la colonia del Sacramento, con patios andaluces que ofrecían parrales y cielos al alcance de las manos. Las cuadras estaban perfectamente delineadas como en las ciudades modernas, con ángulos rectos, con calles de igual ancho, que en días de lluvia se hacían intransitables. Dorrego debió sufrir también los trastornos del tránsito porteño. Las carretas excavaban las calles de tierra, las volvían un lodazal donde se atoraban los caballos y convertían cada paseo de a pie en una odisea. La plaza no llegaba a ser un rectángulo perfecto y estaba dominada al oeste por las alturas del Cabildo y por el lado del río por el fuerte, un edificio de paredes macizas rodeado por un foso al cual se entraba por una serie de puentes levadizos. En el norte estaba ubicada la catedral, una capilla muy pequeña. El resto era poco más que un pastizal, aunque el portugués recién llegado pudo escuchar las noticias de que el Cabildo había aprobado el proyecto de construir una recoba que hendiera en dos la Plaza Mayor y creara un corredor para reparar a los vecinos los días de lluvia. Pero lo que más llamó la atención a José Antonio fue cierta promesa de abundancia que se percibía en las calles. La carne vacuna se compraba de a cuartos y se mataban muchas más reses de las necesarias, lo que por exceso de oferta devaluaba su precio, porque lo realmente valioso, en aquellos tiempos, era el cuero. Los perros que deambulaban por la ciudad eran tan gordos que apenas podían moverse. Los porteños, además, se alimentaban de huevos y de pollos, pavos, perdices, corderos y pescados fresquísimos que los vendedores buscaban a pedido lanzando las cañas desde sus carretas en el bajo, sin necesidad siquiera de mojarse los pies. Sin embargo, hubo algo que sedujo a José Antonio. Buenos Aires era 18 una ciudad de oportunidades, todo estaba por hacerse. Y eso se respiraba en el aire. Ese caserío ya había sido contaminado por el comercio, por el contrabando, por el mercado. Y un pueblo educado en el intercambio de mercancías descree de la guerra y de la ignorancia. Lleva en sus entrañas la pasión por la novedad, la ansiedad por recibir lo que le trae el río abierto. Nada hay más progresista que un puerto. Los porteños le resultaron, entonces, bien dispuestos al diálogo y a la tibia y aséptica amistad del comercio. Los hombres siempre listos a convidar ese vino dulzón que producían las parras caseras. Las mujeres, con una pasión desmesurada por semejar europeas, vestían como españolas peninsulares, lo que las convertía en las más limpias y acicaladas de toda América, semejantes a las andaluzas en coquetería y gracia. Dorrego invirtió de inmediato el capital que traía en una pulpería. Y desde allí comenzó a crecer. Su nacionalidad portuguesa le daba ciertas ventajas respecto de los comerciantes locales, españoles o criollos, ya que le permitía tener una relación comercial más fluida con los traficantes ingleses y lusitanos. Con el correr de los años, se convirtió en el referente obligado de todos aquellos que quisieran adquirir artículos importados que no pertenecieran a la metrópoli. De todas maneras, la situación tenía también sus desventajas. Los portugueses, a pesar de haber prácticamente fundado la ciudad, Joao, es decir Juan, Díaz de Solís era de origen lusitano, y de que un tercio de la población tenía raíces portuguesas, nunca dejaron de ser vistos como enemigos en una Buenos Aires castellana en conflicto permanente con la corona británica y el reino de Portugal. José Antonio, entonces, siempre vivió en tierras enemigas. Y se trataba de un conflicto que llevaba casi un siglo y que iba a marcar no solo su vida sino también la de su hijo menor, Manuel. 3. El tablero de ajedrez era el siguiente: España, atrofiada por un tipo de producción mercantilista precapitalista que apenas consistía en la extracción de materias primas de las colonias, fundamentalmente metales preciosos, formaba una alianza histórica con Francia, que a pesar de contar con una burguesía industrial incipiente, todavía no había explotado en su seno el liberalismo industrial que dominaría todo el siglo XIX. Del otro lado, Inglaterra era el motor principal de la revolución industrial. Desde su isla, su estrategia expansionista consistió en convertirse en una 19 potencia marítima y en el principal productor de manufacturas del mundo. El archipiélago británico era por aquellos años el parque industrial de Europa,
una verdadera máquina económica con técnicas industriales modernas, una organización comercial aceitada y con una acumulación de recursos financieros que le permitirían imponerse a lo largo de los siglos XVIII y XIX en el mapa mundial. Su aliado estratégico era el Reino de Portugal, que le ofrecía como puertos libres sus posesiones del Brasil. Así, Gran Bretaña se proveyó del metal extraído de América. Otra fuente de ingresos nada despreciable fue la piratería lanzada contra los barcos españoles llenos de oro y plata, y al mismo tiempo introdujo sus productos, sobre todo textiles, vía Brasil en Paraguay, Perú y Buenos Aires. Claro que las colonias del Brasil también tenían su propio juego expansionista. Sabedora de que el único sostén de Portugal eran los territorios americanos, la incipiente burguesía local, que luego apoyaría la independencia de Pedro I en 1822, intentaba extender sus fronteras hacia el oeste en busca de la plata del Potosí o el oro del Perú. El primer campo de batalla en el Río de la Plata fue Colonia do Sacramento. Hasta ese entonces, la banda oriental del río Uruguay estaba ocupada por unas pocas poblaciones españolas y por miles de belicosos aborígenes de raza guaraní. En 1680, la corte portuguesa comisionó al gobernador de Río de Janeiro, don Manuel de Lobo, para que levantara un emplazamiento que permitiera dominar el Plata frente a Buenos Aires. Colonia se fundó, así, con 30 familias, 200 soldados y 22 artilleros. La respuesta del gobernador de Buenos Aires fue inmediata. Don José de Garro intimó a Lobo a desalojar la plaza. Pero el portugués hizo caso omiso. Meses después, la expedición liderada por Antonio de Vera y Mujica, un santafesino nombrado maestre de campo por Garro, se apostó frente a los enclenques muros de Colonia. Los atacantes contaban con un núcleo de artilleros españoles veteranos, 120 milicianos porteños y 140 hombres de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. A esto se le sumaba una poderosa peonada, en términos ajedrecísticos, de más de 3.000 indígenas. La madrugada del 7 de agosto, los ocupantes portugueses se despertaron con el grito de los indios que, adelantándose a las órdenes de Mujica, se lanzaron con poco más que sus manos contra el fuego de los mosquetes y los cañones lusitanos. En un ataque incesante, los indígenas llegaron hasta la empalizada, pero el fuego enemigo los redujo a montañas de cadáveres que llenaban el foso de defensa. El apresuramiento de los indígenas obligó a Mujica a improvisar una segunda oleada de asalto. Los soldados de línea se entremezclaron entre los primeros atacantes y fueron 20 venciendo a los portugueses refugiados detrás de las empalizadas, los parapetos y las defensas. Apenas un par de horas después, los españoles y criollos se adueñaron de la plaza. Mujica mandó destruir Colonia hasta sus cimientos y cegar sus fosas. Pero al mismo tiempo que Mujica regresaba victorioso a Buenos Aires, el monarca lusitano Pedro II, por entonces regente a favor de su hermano Alfonso, conspiraba en la corte de Carlos II, llamado el hechizado por su aspecto enfermizo, y sentó un precedente que se repetiría casi siempre a lo largo de la historia: Portugal ganaba en las negociaciones lo que perdía en el campo de batalla. Esta constante se repetiría incluso cuando Brasil y las Provincias Unidas se independizaran de sus metrópolis, en una clara demostración de la vocación imperial expansionista de unos y de la desidia, ineptitud o sencillas imposibilidades político-económicas de los otros. Lo cierto es que los españoles devolvieron Colonia y liberaron a todos los prisioneros. Apenas unos meses después de la batalla, la ciudadela del margen izquierdo del Plata levantaba nuevamente sus cimientos. Pero la paz no duró mucho tiempo. Unos años después, las sangrientas internas desatadas entre Felipe de Anjou, perteneciente a la Casa de los Borbones, y el archiduque Carlos de Austria reavivaron el conflicto con Portugal en el Plata. Los intereses produjeron sismos en el mapa del poder europeo y con la llegada de Felipe V se desató la guerra entre Francia y España por un lado y Austria, Inglaterra, Holanda, Dinamarca y Portugal por el otro. En este marco, el virrey del Perú encomendó a don Juan Valdez de Inclán que echara a los portugueses de la colonia, bien fortificada y convertida en algo más que una ciudadela. La misión española americana estaba formada por 1.580 criollos y 4.000 indígenas. El gobernador de Colonia, Sebastián Cabral de Veiga, logró resistir el asedio durante 6 meses hasta que decidió abandonarla en marzo de 1705. Pero este segundo triunfo de las armas españolas fue nuevamente anulado por la sutil diplomacia portuguesa. 10 años después, cuando la paz llegó a Europa, el Tratado de Utrecht, en 1715, entre las grandes potencias, dejó nuevamente en manos lusitanas la Colonia do Sacramento. 20 años después,
el gobernador de Buenos Aires, don Miguel de Salcedo, organizó un nuevo sitio a Colonia que se prolongó durante casi 2 años, pero finalmente levantó el asedio quebrando así la tradición de victorias. Las redes de la política cortesana volvieron a tallar. Don Fernando VI de España se casó con Bárbara de Braganza, una hija de don Juan V de Portugal, y en 1750 se firmó el Tratado de Madrid, conocido como el Pacto de Familia o de Permuta, que puso coto a la gula lusitana. La colonia 21 quedaba para España, pero los 7 pueblos de las Misiones, bajo el dominio portugués. Los firmantes no tuvieron en cuenta la voluntad de los pueblos indígenas. Misioneros y guaraníes se sublevaron en masa contra el poder lusitano, poniendo en jaque los acuerdos de cúpula. Si bien en un primer momento, las tropas de Juan V se apoderaron a sangre y fuego de los territorios, las crónicas de la época describen una verdadera carnicería. En noviembre de 1754 arrojaron fuera de las Misiones a los lusitanos. Sin embargo, 2 años después, con el concurso de las armas españolas, los portugueses sometieron a misioneros y guaraníes, apoderándose de una zona que triplicaba el actual territorio de la provincia de Misiones y que pertenecía, gracias a los tratados internacionales, entre ellos el de Tordesillas de 1494, a la América española. El pacto de familia fue anulado por la Convención del 7 de mayo de 1761, a la muerte de Fernando, por lo que Colonia volvió a manos de Portugal y las Misiones a España. Con la llegada de Carlos III al trono español se produjo la Guerra de los 7 Años, donde se volvieron a enfrentar España y Francia contra Inglaterra y Portugal. En Buenos Aires gobernaba el gaditano don Pedro de Ceballos, duro antilusitano, había sido testigo directo de sus mañas y argucias en el territorio de las Misiones, buen militar y hombre de cierta simpatía por las ideas liberales. Cansado de las dilaciones de los portugueses para devolver Colonia, Ceballos organizó una expedición para recuperar la ciudad, defendida por el general Vicente da Silva da Fonseca, que contaba con el apoyo de la flota inglesa de John McNamara, compuesta por 11 barcos y 150 cañones. El 2 de noviembre de 1762, Ceballos, con muy pocas pérdidas, ocupó la plaza y se apoderó de 26 barcos enemigos colmados de mercancías. El Plata era un río en ebullición. Portugueses e ingleses tramaron un plan que, de haber sido exitoso, habría cambiado la fisonomía política del continente. Colonia y la banda oriental quedarían en manos de los lusitanos y Buenos Aires sería invadida por los anglosajones, cosa que intentaron nuevamente en 1806 y 1807. El 6 de enero de 1763 fue una de esas jornadas inadvertidas por la historia que, sin embargo, la cambian de manera definitiva. Bajo el implacable sol del mediodía, las 3 embarcaciones mayores de la escuadra enemiga, la Lord Clive, la Ambuscade y la fragata portuguesa Gloria, entraron en el puerto de Colonia. Durante 4 horas las naves dispararon 3.037 cañonazos contra la ciudadela, que resistió estoicamente el bombardeo. Desde los muros de la plaza, el humo espeso y grisáceo de las explosiones de pólvora no permitía ver nada y poco 22 podía oírse por la constante y atronadora descarga de las baterías enemigas. Pero minutos después de las 4 de la tarde, cuando ya casi todo parecía perdido, cuando la colonia castellana estaba a punto de caer en manos portuguesas y por lo tanto Buenos Aires en manos inglesas, un disparo certero efectuado por la batería sur cayó dentro de la Lord Clive. Un estruendo conmovedor preludió la danza de las llamas en la cubierta de la fragata. Como si presagiaran la derrota, las demás naves enemigas enmudecieron. El humo espeso comenzó a disiparse y dejó ver cómo la nave naufragaba sin remedio. Las tropas de Ceballos lograron aprehender a 80 prisioneros y rescatar 40 cañones de bronce. En la popa del barco, McNamara protagonizó un acto de un estoicismo épico pocas veces visto. Ante la mirada de propios y ajenos dejó que las llamas hicieran sobre su cuerpo el mismo trabajo que hacían sobre su barco. La victoria fue total. Los españoles solo perdieron un teniente de dragones, 3 indios y un negro, según quedó consignado en los no muy tolerantes informes de la época. Estos resultados alentaron a Ceballos a seguir ocupando toda la banda oriental. Así, construyó los fuertes de San Miguel del Chuy, Santa Tecla y Santa Teresa, entró en San Pedro de Río Grande, actual territorio brasileño, y fundó el pueblo de San Carlos. Pero la victoria militar fue indirectamente proporcional a la derrota diplomática. Por orden de la corona, Ceballos debió volver a Buenos Aires y embarcarse en 1767 hacia España. Madrid devolvió una vez más todas sus posesiones, incluso Colonia, a los portugueses.
La historia iba a tener un capítulo más, 10 años después. Ceballos, ya convertido en primer virrey, volvería a ocupar Colonia y extendería las fronteras hasta Santa Catalina. Sin embargo, el Tratado de San Ildefonso cercenaría el afán conquistador de Ceballos. Colonia quedaría para los españoles, pero Río Grande y Santa Catalina serían devueltas a los portugueses. Es decir, España se quedaría con lo que siempre fue suyo y cedería a la corona lusitana dos extensos territorios en disputa. 4. En Buenos Aires, Dorrego comenzó a prosperar gracias al incesante comercio que estallaba en la ciudad, puerto obligado de la salida de los productos de Potosí y de entrada de las manufacturas europeas llegadas al territorio vía el contrabando, que asociaba a porteños, ingleses y portugueses en un interés común para evadir la presión de España. Pero 23 los monarcas borbones poco a poco comenzaron a tomar conciencia del mundo que los rodeaba y de la crisis que acechaba a su poder. Hacia el último tercio del siglo XVIII decidieron llevar adelante las reformas más audaces en lo que respecta a la administración del Imperio español. Así, centralizaron el poder en un monarca absoluto, unificando los distintos reinados de la península, acotaron el poder de la Iglesia católica, revalorizaron sus territorios no europeos, modernizaron los términos de intercambio comercial y, sobre todo, llevaron adelante una reforma militar, crearon un ejército propio en América, para defender las colonias amenazadas por Inglaterra, Holanda y Portugal y respecto del sur del continente fundaron el Virreinato del Río de la Plata con la ciudad Puerto de Buenos Aires como centro político y administrativo. El nuevo estatus le dio a la aldea un nuevo empuje comercial y económico. Ahora, era la llave del comercio y el contrabando entre el Atlántico y Potosí y Perú. Los comerciantes porteños, entre ellos José Antonio, el padre de Dorrego, aprovecharon la situación para convertirse en el sector más dinámico de la economía local. A fines de la década de 1770, luego de que el primer virrey don Pedro de Ceballos hiciera su pomposa entrada en la ciudad en 1777 acompañado por 20 buques de guerra y 97 transportes con 9.300 soldados a bordo, Dorrego ya estaba casado con María de la Ascensión Salas, la muchacha que años más tarde iba a poner en jaque al virrey con sus novenas, y ya berreaba su primera hija María de las Nieves cuando el censo de diciembre de 1779 lo registra en su nómina de pulperos, un ramo pujante en la economía local. José Antonio crece comercialmente y se multiplica con su mujer, la bonita María de la Ascensión. A María de las Nieves, la siguen Trinidad, María Magdalena y Luis. Finalmente, el 11 de junio de 1787 nace Manuel y es bautizado al día siguiente en la parroquia de San Nicolás Obispo, ubicada en la esquina de las calles San Nicolás y Santos Cosme y Damián, en las actuales Corrientes y Carlos Pellegrini, por el sacerdote Joaquín de Sosa y Silva y apadrinado por Juan Bernabé Salas y su esposa Lorenza Díaz de Adorno, abuelos maternos del niño. El menor de los Dorrego crece entre algodones, atendido por su madre y sus hermanas mayores, y con 5 esclavos negros a su disposición. Su casa es un hogar acomodado. Juega en el patio, trepa techos, roba higos, corre en las calles barrosas de la ciudad. Es morocho, de pelo encrespado, ojos vivaces y siempre dispuesto a agotar la paciencia de quienes lo rodean. Los Dorrego reciben una educación especial para la época, son formados en una férrea moral republicana, viven con orgullo de sus propios recursos, conscientes de que no le deben absolutamente nada al poder de turno, que jamás se humillaron haciendo genuflexiones ante 24 ningún cortesano, y Manuel ve cómo su padre rechaza títulos nobiliarios ofrecidos por los españoles. José Antonio les inculca a sus hijos el poder que da ganar el dinero con su trabajo y que la nobleza está en la conducta individual y no en los títulos, principio fundamental del individualismo iluminista. Se gana día a día y se demuestra con hechos, repite hasta el cansancio el padre a sus hijos. Manuel pasa su infancia, como todos los chicos de aquella época, en la calle. Y corre entre su casa y el negocio que su padre tiene a pocos pasos del cabildo y la recoba recién construida. Asiste a los casamientos de sus hermanas y convive con los nuevos integrantes de la familia en la amplia casa paterna. Y a partir de 1795 recibe la educación elemental. Distraído, desprevenido, como suele ocurrir en estos casos, para Manuel el 17 de octubre de 1797 es un día como cualquier otro. Sin embargo, no lo será para su destino. A pocas cuadras de su casa nace un niño rubio, de ojos celestes y límpidos, descendiente de caballeros infanzones de la corte de España y Nápoles,
cuyo ancestro más remoto se llama Hernán y fue compañero de Pelayo en los montes asturianos, donde en el 700 comenzó la reconquista de España que hasta ese momento estaba en manos de los moros, y de la rama paterna desciende Hernán Cortés. Sus padres son parte de la nobleza española, se llaman Manuel de la Valle y María de las Mercedes González Bordallo y Rueda. El recién nacido es bautizado como Juan Galo de la Valle. Manuel, obviamente, desconoce que 10 años, 4 meses y 6 días después de su llegada al mundo nacía su asesino. El siglo XVIII concluye. Atrás quedan la independencia norteamericana y la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. Maximilien Robespierre fue guillotinado hace pocos años por ser esa locomotora de máxima velocidad que siempre se termina deglutiendo los trenes de la Revolución. Napoleón Bonaparte, un hombre breve pero de aspiraciones universales, se proclama cónsul. En pocos años más, 1804, dará el salto más importante de la historia de Occidente y cerrará un milenio de tradiciones políticas. Se autoproclamará emperador, quitándole de las manos a la Iglesia la corona y ciñéndosela él mismo sobre su cabeza, en obvio signo que retrotrae a la coronación de Carlomagno en la Navidad del 25 año 800. El mensaje es claro, la soberanía ya no deviene de Dios. El hombre político ha vencido a Dios. El individuo ha vencido al todo. España e Inglaterra están en guerra desde 1796, mientras Goya consolida su carrera de artista plástico. Haydn pone las estacas del clasicismo musical, Ludwig van Beethoven da las primeras notas del movimiento más importante del siglo XIX, el romanticismo. Edward Jenner inventa la vacuna, ese elemento que aterrorizará a los niños pero salvará a la humanidad. John Dalton descubre que no todos los hombres ven los mismos colores. Thomas Malthus publica su incómodo libro Ensayo sobre el principio de la población, en el que esboza la ingeniería social y el concepto darwinista de la supervivencia de los más aptos. El nuevo siglo amanece con la victoria de Napoleón en Marengo en la que derrota a la segunda coalición formada por Inglaterra, Austria, Rusia y el Imperio Otomano. Gran Bretaña desarrolla el ferrocarril con las primeras calderas de alta presión y Alejandro Volta crea las pilas. El mundo cambia junto al siglo, llevando y trayendo profecías apocalípticas. Pero en la Buenos Aires del ritmo apocado y las siestas interminables, otro mundo más íntimo, más doméstico, se derrumba. Exactamente el 17 de marzo de 1803 la adolescencia de Manuel fue abolida para siempre, cegada como si le hubieran arrojado un puñado de arena a los ojos. Manuel tiene 15 años cuando ingresa en el Real Colegio de San Carlos por orden de sus padres. El 10 de enero rinde gramática para ingresar pero, a pesar de haber aprobado el examen, su cabeza y su alma están en otro lado, en esa cama donde su madre, María, se debate entre la vida y la muerte. Apenas terminada la evaluación corre a contarle a su madre, amante del conocimiento y la cultura, a quien le prometió que sería el mejor de los estudiantes. Pero sus clases se interrumpen cuando su padre lo retira el jueves 17 de marzo. Manuel seguramente sabe de qué se trata. Tu madre está mal, le comunica lacónico José Antonio. Manuel corre esas cuadras con la desesperación trepada a la garganta. Cuando llega a la habitación donde yace María, solo repara en esa sonrisa cansina, en esa mueca de inmensa e insoportable nostalgia que tienen los que saben que la muerte los espera allí en un rincón de la habitación. Manuel, el mimado por todos, abraza a su madre y deja escapar unas lágrimas. Horas después, María de la Ascensión fallece a los 49 años. Manuel queda solo, absolutamente solo, con esa soledad profunda de aquellos que saben cuántas cosas mueren cuando la mujer de la cual uno fue parte cierra los ojos para siempre. 2 días después, de riguroso luto, participa del sepelio de su madre en el templo de San Francisco. Días después, Manuel regresará tras los muros del colegio y 26 compartirá aula con lo más granado del patriciado argentino. Él, que es morocho, hijo de un portugués aventurero y comerciante que le enseñó el desprecio por los españoles y los cortesanos, se codea ahora con la clase que domina la ciudad. Sus compañeros son Tomás Guido, Esteban de Luca, Patricio Lyanch, Sebastián Lezica y sus maestros los sacerdotes jesuitas Luis Chorroarín y Manuel Fernández de Agüero. En sus claustros, Manuel recibe conocimientos de filosofía, que se divide en lógica, ciencias y escolástica, latín, idioma en el que lee los discursos de Cicerón, las obras de Tito Livio y Séneca, derecho canónico, gramática castellana y teología. Y también reconoce sus dones,
es un alumno de notable facilidad de palabra que logra imponerse dialécticamente entre sus compañeros y ante algunos profesores, a quienes más de una vez deja en ridículo, una actitud constante en él y que le valdrá no solo su apodo, el loco, sino también más de un dolor de cabeza. Sabedor de que no cuenta con la alcurnia de sus compañeros, Dorrego decide obtener reconocimiento en base a sus actos cotidianos, decide obtener la nobleza por su propia mano. Así, se convierte en el mejor estudiante del curso, es elegido por sus compañeros en 1805 para defender las conclusiones generales del curso ante el claustro de profesores y es muy elogiado por sus maestros. Las 10 velas apenas podían percibirse en el horizonte por la bruma espesa que en ese amanecer del incipiente invierno ocultaba el horizonte. Sobre las aguas, amenazantes, se balanceaban las embarcaciones que cargaban 1626 hombres de Su Majestad el Rey de Inglaterra y el invencible Regimiento de Infantería 71. Antes de concluir la mañana, los británicos desembarcaron en las playas de Quilmes y realizaron los primeros aprestos para dirigirse a Buenos Aires. Comenzaba el segundo intento de conquista de la ciudad por parte de la corona británica y, al mismo tiempo, de manera imperceptible, nacían las Provincias Unidas del Río de la Plata. La idea original de la invasión corresponde a Hendrik Popham, 21º hijo del cónsul británico en Tetuán, quien había arrebatado la ciudad del Cabo de manos holandesas. Popham supuso que si la misión en África había resultado fácil, la capital del virreinato del Río 27 de la Plata podía ser una buena plaza para dominar todo el Atlántico Sur y ganarle la partida imperial a la corona española. De Ciudad del Cabo partió hacia Santa Elena y el 1 de junio zarpó rumbo al Río de la Plata. Las especulaciones del marino inglés tenían cierto asidero, sospechaba que en Buenos Aires había una fuerte oposición al régimen colonial y que una buena parte de los comerciantes y terratenientes estarían dispuestos a sostener a los ingleses por su política de libre comercio y que las fuerzas militares coloniales eran débiles. Algo de razón tenía, pero los criollos no eran conscientes todavía de su propia situación. 4 años después la historia iba a confirmar que el análisis de Popham no estaba equivocado sino que simplemente era apresurado. El 26 de junio, después de un breve combate con la caballería española, la escuadra inglesa ascendió las lomas y tomó el rancherío de Quilmes. Como única forma de resistencia el virrey de Sobremonte mandó quemar el puente de Gálvez, y, el 27, los invasores entraron en barracas y tomaron la ciudad, que se entregó sin necesidad de hacer capitulaciones pomposas. El virrey había escapado con los fondos públicos y había dejado a Ignacio de la Quintana, brigadier y coronel del Regimiento de Dragones de Buenos Aires y gobernador de armas, a cargo del entuerto. A la 1:30 de la tarde, el general de las tropas de tierra del rey de Inglaterra, William Carr Beresford ocupaba el fuerte. Buenos Aires quedó envuelta en un sordo murmullo. Beresford pudo percibir en el aire la sórdida hostilidad de los porteños. No se trataba de un desafío abierto, prepotente, signado por las miradas altivas de las mujeres que recorrían las calles. Ni siquiera los hombres levantaban la voz para blasfemar contra las tropas de Su Majestad. Era una animosidad de baja intensidad, como de perro apaleado que espera su momento para clavar sus mandíbulas en el cuello. Ni siquiera aquellos porteños que concurrían a jurar lealtad al nuevo rey puesto merecían confianza para este hombre rubio de ojos ladeados y labios finos, con cierta malicia en la sonrisa, que gobernaba encerrado en el fuerte. Pero ese silencio devino hostil cuando los vecinos supieron que en la casa de campo de Perriel, a 20 kilómetros de la ciudad, se encendió el primer foco de resistencia y se produjo la primera escaramuza contra el invasor. El 4 de agosto, desembarcó Santiago de Liniers con 600 hombres a su cargo. La noticia corrió ligera como un río de montaña y todos estuvieron al tanto de que el contraataque al invasor estaba en marcha. Y ni siquiera los muros impenetrables del Real Colegio de San Carlos pudieron impedir que la buena nueva llegara a los patios y las galerías del establecimiento. En cuestión de horas, todo se convirtió en un hervidero. Los muchachos comenzaron a hacer planes, a hablar con 28 Chorroarín, el maestro del Real Colegio y un decidido antibritánico, sobre las posibilidades de alistarse en las milicias populares que en cuestión de horas le harían frente al enemigo. Todos los compañeros de Dorrego fueron a sus casas a pedir permiso a sus padres para poder pelear en la Reconquista. Envalentonado por los Lezica, los Lyanch, los de Luca, Manuel corrió hasta el hogar paterno en busca de la autorización para convertirse en un héroe. José Antonio lo miró y le ordenó severo: «Tú te quedas en el colegio». Manuel balbuceó una tímida queja pero comprendió las razones de su padre. Los Dorrego eran portugueses y por lo tanto aliados de Inglaterra.
Nada peor que estar bajo el yugo español podía pasarles. Y si la dominación inglesa se extendía en el tiempo, ellos, como lusitanos, podían extraer grandes ventajas convertibles en oro. Pero Manuel tenía 19 años. Y no se consideraba portugués. Con esa heroica categorización que se autoimponen los jóvenes, se reconocía como un republicano, como su padre, pero criollo. Militaba en las filas de la soberbia de aquellos que habían nacido en el suelo americano. Por eso, Manuel tragó bronca y aceptó la orden de su padre, y luego de jurar que la próxima oportunidad que tuviera iba a demostrarse a sí mismo y a los demás que él era el mejor de todos, el más valiente y bizarro, se dedicó a contemplar con cierta envidia la epopeya de los otros. El 1 de agosto, a la 1 de la madrugada, las puertas del fuerte se abrieron de par en par. De sus entrañas surgieron 700 hombres de infantería y 6 piezas de cañón. Algún colaboracionista había dado el parte de que en Perriel se reunían las tropas criollas comandadas por Juan Martín de Pueyrredón, y Beresford había ordenado raudamente el ataque. A las 7 de la mañana, tomaron por sorpresa a los 50 hombres que alcanzaron a armarse y a presentar batalla. Luego de media hora de combate abierto, los criollos estaban rodeados y la numerosa caballería de 400 hombres estaba lejos y desarmada. La victoria relativa quedó en manos de los defensores del lugar, mientras que los patriotas sufrieron 3 muertos y 6 prisioneros y perdieron 3 cañones. Los ingleses tuvieron que lamentar la vida de 4 oficiales y 22 soldados, y perdieron un cajón de municiones. Beresford decidió, entonces, atrincherarse en el fuerte a esperar el desembarco de Liniers que se efectuó el 4 de agosto con una tropa de 1.500 hombres en total. Casi todos los jóvenes de Buenos Aires estaban alistados en ese ejército, todos menos Dorrego, que se paseaba por los patios del internado mascullando bronca. Finalmente, el día 10, a la 1 de la tarde, Hilarión de la Quintana golpeó las puertas del fuerte, mejor dicho, hizo sonar el tamboril que lo 29 acompañaba, e intimó a viva voz al general Beresford para que se rindiese. Desde la sede de gobierno le contestaron que iba a defender la plaza hasta lo que dicte la conciencia. 3 horas después, las tropas acantonadas en los corrales de Miserere marcharon sobre el parque de artillería de Retiro, que fue completamente reducido tras 45 minutos de intenso combate. El 12 de agosto, la ciudad amaneció en pie de guerra. Los porteños empujaron con sus armas a los ingleses atrincherados en las calles hasta replegarlos en la plaza mayor guarnecida con 18 piezas de cañón y con soldados apostados sobre las terrazas que daban a la plaza de la Recoba. Las tropas criollas bajaron hacia la plaza por las calles San José, Florida, al mando de Liniers, Santísima Trinidad, San Martín de Tours, Reconquista, y por las Torres, Rivadavia, y Cabildo, Hipólito Yrigoyen. La última columna descendió por el lado sur de la plaza, por las calles San Francisco, Moreno, y San Carlos, Alsina, e ingresó por Santísima Trinidad, Bolívar, y San Martín de Tours, Defensa. El centro de la ciudad se transformó en un infierno, estruendos, bombazos, humo, columnas de fuego, gritos, atronamientos, explosiones, aullidos, llantos. Y en ese marco se entremezclaban los actos de heroísmo, de cobardía, el dolor y el miedo, el valor y el absurdo y el silencio. Mientras todos lanzaban sus gritos de guerra, Dorrego, el único hombre ajeno a lo que ocurría en esa patria chica, se recluía en un silencio apesadumbrado. Luego de más de 3 horas de combate, los ingleses se replegaron hasta el fuerte e izaron bandera blanca, pidiendo las condiciones para la capitulación. Pero no fue admitida y la balacera volvió a arreciar contra la gasa de gobierno. Beresford mandó a izar la bandera española y el combate concluyó minutos después. Los británicos habían perdido 157 hombres, entre ellos 3 oficiales, y 1.300 prisioneros contra 305 bajas criollas. La rendición oficial se realizó a 150 metros de la puerta del fuerte, cuando Beresford estrechó la mano de Liniers en esa tarde de intenso frío bajo los arcos del Cabildo. Esa misma noche, las explosiones de guerra fueron trocadas por los fuegos de artificios y los festejos que envolvieron la ciudad. Todos los porteños habían sido protagonistas de una hazaña histórica, habían vencido al batallón 71 de infantería, jamás antes derrotado por ninguna fuerza enemiga. Envalentonados, 3 días después en Cabildo Abierto eligieron en forma sui generis, es cierto, por primera vez a su propia autoridad, los vecinos nombraron como gobernador interino a Santiago de Liniers y Bremond. A fines de 1806,
el mismo año que Buenos Aires esbozaba la concepción de su libertad, los porteños se sentían orgullosos y seguros de sí mismos tras la hazaña de haber derrotado a la fuerza armada imperial más importante de aquellos años, y mientras Liniers reformaba las fuerzas militares criollas realzando la importancia de las milicias populares frente a las fuerzas veteranas de la corona española, Dorrego llevaba adelante la hazaña de aprobar teología con las mejores notas del Real Colegio de San Carlos. La serenidad no iba a durar mucho en las costas del Plata. En febrero, la Armada británica iba a ocupar Montevideo para impedir, como ocurrió un año antes, que Liniers buscara ayuda allí y preparar una base para atacar y conquistar definitivamente la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, el 26 de junio de 1807, la escuadra inglesa apareció con más de 166 velas entre fragatas y barcos menores, un espectáculo digno de atemorizar a cualquiera, frente al puerto. 2 días después, bajo las órdenes del teniente general John Viteloque desembarcaron en Ensenada de Barragán a 60 kilómetros de la ciudad y comenzaron la marcha hacia el norte. El día 29 llegó a Buenos Aires, sorteando el bloqueo inglés, la cédula por la cual Liniers fue nombrado oficialmente brigadier de la Real Armada y gobernador político y militar, capitán general del virreinato y presidente interino. El 1 de julio se produjo el primer encuentro en la banda oriental del Puente Chico de Barracas. Los ingleses lograron entrar en la ciudad y adueñarse al día siguiente de los corrales de Miserere, punto de partida de Liniers el año anterior. El 3 y el 4 de julio no hubo más que escaramuzas y tiroteos esporádicos que no alcanzaron siquiera el título de guerra de guerrillas. Al centro de la ciudad llegaron las noticias de que los ingleses saqueaban las casas de los arrabales, que mataban a sus ocupantes, les cortaban las manos a los niños, asesinaban a bebés y mujeres embarazadas, versiones nunca confirmadas pero que enfurecieron el ánimo de los defensores. Lo único cierto es que Viteloque intimó a Liniers a que rindiera la plaza. Desde el patio del colegio, Dorrego escuchó el 5 de julio los 13 cañonazos con los que el ejército inglés advirtió a los 4.000 milicianos porteños atrincherados que comenzaba el ataque de los 7.800 soldados británicos. El plan de Viteloque y de Levis-en-Gobert, el segundo de la expedición, era sencillo, consistía en llegar a la plaza desde 13 puntos diferentes de la ciudad sin disparar un solo tiro hasta que lograran asaltar las terrazas de la plaza y desde allí atacar el fuerte que, sitiado, no podría resistir más que unas horas. El plan dependía de 2 cosas, de la probada disciplina inglesa para resistir el fuego sin disparar y de que la resistencia criolla no fuera lo suficientemente vigorosa como para amedrentar a los 31 invasores. Como era de esperar, la primera condición se cumplió. Pero la segunda suposición fue el error que más caro pagó la comandancia inglesa. Luego de más de 5 horas de combate, los ingleses habían sufrido más de 2.000 muertos y 2.000 prisioneros, entre ellos 105 oficiales, un general y 5 coroneles, y habían sido completamente repelidos los 13 destacamentos que avanzaban por las calles. Los enfrentamientos más encarnizados se produjeron en la iglesia de Santo Domingo, donde los españoles guardaban los estandartes del Regimiento 71 arrebatados durante la Reconquista. Dionisio Park, uno de los jefes de Beresford, recomendó al general Crawford tomar el convento y este entró por la calle Perú. Pero una lluvia de balas, piedras, maderas, hierros, muebles, platos, jarrones, le impidió acercarse siquiera al altar. Hacia el mediodía, la brigada de Crawford huía acobardada rumbo a los cuarteles del Retiro. La ciudad era un escenario infernal. 20.000 hombres, mujeres y niños combatían en calles estrechas, con ochavas traicioneras, con terrazas y ventanales hostiles, las aceras estaban colmadas de heridos abandonados, moribundos, y la sangre de los cadáveres se entremezclaba con el barro formado por la escarcha del impiadoso y húmedo invierno porteño. Los soldados ingleses se arrastraban para esconderse debajo de los cadáveres de sus compañeros para no ser descubiertos porque allí donde los alcanzaban eran destrozados a balazos, a sablazos o con las propias manos. Para el mediodía, las 2 columnas dirigidas por el general Lumley estaban devastadas, el destacamento de Duff nunca llegó a destino, y el batallón 88 que debía ingresar por la calle de Cuyo, tampoco pudo cumplir su cometido. Esa misma noche cesaron las hostilidades, se produjo una tregua de 24 horas y comenzaron las negociaciones para el tratado definitivo que sería firmado el 7 de julio al mediodía. La situación inglesa no era desesperante desde el aspecto militar, pero ya no había espíritu en sus filas para intentar un nuevo ataque sobre la ciudad. La bravura de los húsares de Pueyrredón y de los defensores de la iglesia de Santo Domingo había hecho mella en el ánimo de los invasores.
Vitelo que comprendió que solo le quedaba la renuncia a su empresa. Finalmente, los ingleses se comprometieron a evacuar Montevideo y El Plata y a no intentar ninguna otra invasión militar sobre la ciudad de Buenos Aires. En Londres iban a asimilar rápidamente la lección. Y pocos meses después el vizconde Robert Stewart de Castlereagh, ministro de Guerra de la Corona, comprendió, ya lo había esbozado en su memorando de mayo de 1807, que el negocio británico no estaba en la posesión territorial de las colonias españolas sino en la independencia de ellas. Solo independientes, los territorios españoles quedarían vulnerables al potente 32 mercado inglés de ultramar. La ciudad costera volvía a festejar una nueva victoria sobre el enemigo inglés. Los porteños tenían otra razón para enorgullecerse de sí mismos. Quedaban menos de 3 años para la Revolución de Mayo de 1810 y en sus calles se abría un agitado proceso de toma de conciencia, en el que se conjugaban la seguridad de haber vencido a la armada más poderosa de la tierra y los intereses de ese sector comercial que sabía que su futuro económico dependía del libre comercio con la corona británica. En esa encrucijada, tironeado por su identidad de descendiente de portugués, acaso aliado a los invasores, y de criollo antiespañol, Dorrego, alejado de los combates de la segunda invasión también por orden de su padre, aprobaba los exámenes de los años 1807 y 1808 con la calificación de sobresaliente y se juramentaba a sí mismo, a los 21 años, nunca más obedecer ciegamente a su padre en cuestiones de política. De ahora en más, él, Manuel Dorrego, iba a estar siempre en la primera línea de fuego, siempre allí, cerca de la revolución.